Hola, esta es la segunda parte del auxiliar en la que vamos a ver todo lo que es convexidad, conjuntos convexos, funciones convexas y un poco de optimización en funciones continuas, particularmente lo que es la condición de primer orden. Bueno, partiendo un poco, y este es quizás un recuerdo para ustedes, porque esto igual se ve en cursos anteriores, en cálculo diferencial o en varias variables, lo que es convexidad, tanto en conjuntos como en funciones. Así que partamos. Bueno, un conjunto C va a ser convexo si el segmento de línea entre dos puntos en el conjunto se extiende dentro del conjunto, es decir, para cualquier par de puntos x1, x2 perteneciente a un conjunto C y para cualquier lambda escalar que está entre 0 y 1, una combinación lineal de puntos de estos dos puntos también va a estar dentro del conjunto, es decir, lo que nos quiere decir esta expresión es que el segmento de línea que une dos puntos x1, x2 está completamente dentro del conjunto. Por ejemplo, este conjunto que está acá en el medio no es convexo porque si unimos dos puntos específicos que están dentro del conjunto, el segmento que viene dado por esta expresión no está dentro del conjunto, ya que como se observa acá, toda esta parte queda afuera. No así, por ejemplo, con este conjunto que es un hexágono, que si unimos hasta los vértices extremos con los vértices también están dentro del conjunto. No así, por ejemplo, este cuadrado que aquí tiene este segmento, la frontera, el extremo, que no está en negro, por ende si unimos dos puntos del borde, no van a estar dentro del conjunto, ya que la frontera en estas secciones no está incluida dentro del conjunto. Entonces, si hacemos una línea, esa parte no va a estar incluida dentro del conjunto y por ende no va a ser convexo. Por otra parte tenemos las funciones convexas y quizás esta noción es un poco más intuitiva, está más familiar para ustedes. Una función, una función escalar que toma un vector y nos entrega un escalar que va de Rn a R es convexa si su dominio es un conjunto convexo, es decir, su dominio cumple la definición anterior y si para todo x, y en el dominio y para un lambda escalar se cumple que al evaluar la función en una combinación convexa de dos puntos dentro del dominio, eh, resulta menor o igual que la combinación convexa de las imágenes. Como se observa acá, si evaluamos como en una combinación convexa, eso tiene que ser menor o igual que la combinación convexa de f de x más 1 menos lambda por f de y. Y eso gráficamente es esencialmente que la línea que une dos puntos cualquiera de una función siempre va a estar por sobre o va a ser a lo más igual que la función. Por ejemplo, acá tenemos esta función cóncava, o sí, cóncava, cumple un poco la definición de convexidad porque cualquier punto va a ser siempre menor o igual, eh, o cualquier punto de la curva de la función siempre va a ser menor o igual que la combinación convexa de dos puntos. Y particularmente todas las funciones lineales son convexas, o sea, en ese caso se cumple la igualdad. Ya, pero muchas veces usar como la definición que está acá no es tan fácil o es poco intuitiva, hay que matraquear mucho, entonces la matemática ha derivado en ciertas condiciones de convexidad para las funciones y particularmente tenemos dos condiciones. La condición de primer orden, si f es diferenciable, una vez la función f va a ser convexa si el dominio de la función es convexo y además se cumple que esto, o sea que la función siempre es mayor o igual que la función evaluada en el punto más es como una combinación lineal, al final como que la función siempre va a ser mayor o igual que una recta como tangente al punto. Pero igual esta condición es un poco extraña porque tenemos que evaluar como cada punto en el dominio y sigue siendo como quizá un poco ambigua ya que tenemos como esta recta que pasa acá por el punto tangente, entonces, porque al final es como tomar un punto, calcularle el gradiente, evaluarlo y además como multiplicarlo por la diferencia que al final vendría siendo formar una recta. Pero sí, por ejemplo, tenemos la condición de segundo orden que sí nos permite un poco más generalizar, ya que si f es dos veces diferenciable, la función f va a ser convexa si su dominio es convexo, que es como lo mínimo que se le pide por convexidad, y que además cumple que la matriz hessiana, o como la segunda derivada, es al menos semidefinida positiva. O sea, podemos derivar dos veces una función, ya sea una función vectorial o una función escalar, y si su segunda derivada o su matriz hessiana es semidefinida positiva, se puede decir que la función es convexa. Bueno, por otra parte,
y una gran área de la optimización en realidad es la optimización, problemas de optimización sobre funciones convexas. Y básicamente es realizar un problema de optimización sobre lo que es una función convexa. Como dice acá, en un problema de optimización convexa, se optimiza una función convexa sobre un conjunto convexo. ¿Y qué gracia tiene esto? Porque ¿de qué serviría un poco estudiar una función que no nos beneficia en algo eh, o que nos permite como ahorrar quizás cierto cálculo matemático o nos entrega una propiedad fuerte? Y es que en problemas de optimización convexo o en problemas de optimización convexa, cualquier punto localmente óptimo también va a ser globalmente óptimo. Como se observa acá abajo, tenemos dos gráficos que nos muestran un poco cuál es la diferencia entre un problema convexo y un problema no convexo. Y básicamente en un problema convexo, si encontramos un punto óptimo, un punto crítico, ese punto crítico va a ser óptimo global, o sea, va a ser primero óptimo local, pero a la vez va a ser óptimo global. Entonces, si encontramos un punto crítico, un punto óptimo, y sabemos que nuestra función es convexa, podemos concluir directamente que, que hemos llegado al óptimo. O sea, nos ahorramos todo lo que es verificar el dominio, un poco condiciones de segundo orden, que no las vamos a ver esta vez, pero sí las vamos a ver después en el curso. Y un poco uno se ahorra todos esos pasos y se llega directamente a que uno está en el óptimo. Y al final, en optimización, lo que uno quiere es encontrar un punto óptimo. Pero eso no pasa necesariamente en problemas no convexos, como podemos observar acá. Tenemos un problema que claramente no es convexo, ya que para ciertas vecindades, como puede ser esta o esta, tenemos que a priori se encuentran mínimos locales, pero como no es convexo, no podemos asegurar que ese mínimo local, que por ejemplo vamos a encontrar acá arriba, es el óptimo global del problema, porque si encontramos un óptimo tiene que ser este de acá para que sea el global. Entonces, eso es como la gracia de resolver problemas de optimización convexos, que nos permiten un poco tener la seguridad a priori de que si encontramos un punto que es óptimo, sabemos que ese punto es el global y que al final estamos listos si ya encontramos ese punto. Bueno, y un poco caracterizando lo que es el tema de óptimos locales y globales, en los problemas de optimización hay dos tipos de óptimos, locales y globales, y en este caso vamos a revisar para los mínimos, pero para los máximos es análogo solamente que con la desigualdad invertida. Para un problema de optimización no lineal con una función objetivo f, que viene siendo una función objetivo continua, una solución factible x asterisco es un mínimo global si la función evaluada en este punto x asterisco es menor o igual que la función evaluada en cualquier otro punto de su dominio. O sea, es el mínimo absoluto, el mínimo global que nos permite llegar al óptimo que nos minimiza al final la función objetivo f en este caso. Y por otra parte tenemos lo que es un mínimo local, que quizá es una definición un poco, no sé si ambigua, pero que tiene ciertos matices, y que nos dice una solución factible de x asterisco es un mínimo global si la función si la función evaluada en x asterisco es menor que la función evaluada en x, pero en x aquí yo definí un conjunto A sub x asterisco que es un subconjunto estricto del dominio que viene siendo como una vecindad en torno al punto óptimo. Es decir, un punto x asterisco puede ser mínimo global para todo x que está definido en una vecindad cercana a este mismo. O sea, no en todo el dominio, sino que en un espacio más acotado dentro del dominio. Y como se observa acá, x asterisco para x4 aquí, por ejemplo, puede ser esta vecindad que no se encuentran puntos que nos minimicen aún más la función. En este caso particular, el óptimo local de esta zona también es el óptimo global del problema, pero que en un problema uno encuentre un óptimo local no necesariamente implica que algo va a ser el óptimo global del problema completo, ya que las funciones pueden ser, como se observa acá, como sinusoidales un poco descendiendo y que un poco al aplicar las condiciones que vamos a ver a continuación se pueden encontrar puntos que cumplen ciertas condiciones pero que no es necesariamente eh, el óptimo global completo del problema. Entonces, ya vimos condiciones para la convexidad de funciones, también tenemos condiciones para la optimalidad de puntos sobre funciones continuas. Como dice acá, existen condiciones útiles para funciones de objetivo diferenciables en problemas de optimización sin restricciones, tal que se puede determinar puntos candidatos a óptimos. Es decir, con estas condiciones nosotros vamos a tener candidatos a óptimos globales,
pero no necesariamente podemos concluir utilizando esta condición que esos óptimos son los globales absolutos. Entonces tenemos la condición de primer orden, que probablemente la vieron en cálculo diferencial o en varias variables, hasta en CA, que es como la máxima un poco de parte cuando uno está viendo derivadas y todo eso, que es como derivar igualar a cero eh, y darle para adelante. Bueno, ese derivar igual a cero es cierto, pero igual tiene ciertos matices. O sea, cuando uno deriva igual a cero está haciendo el tema de que la recta tangente a un punto sea, la pendiente de la recta tangente a un punto sea cero y que con eso se encuentre un mínimo, un máximo. Y particularmente de ahí se deriva un poco esos matices. Bueno, y esta condición de primer orden para un óptimo es necesario que la cumplan. Es decir, si un punto que queremos que sea óptimo no cumple esta condición, no es óptimo, ni va a ser óptimo. Entonces, tenemos que para un problema de optimización sin restricciones con una función objetivo f de x, un punto x, sorry, con una función objetivo f de x y con x un vector nRn. Si x asterisco es un mínimo local, fíjense en esto, local, porque no podemos asegurar a priori que sea global, entonces necesariamente este punto que es mínimo local cumple que. Y esta condición nos permite encontrar mínimos locales. Es decir, eh, y más que mínimos locales, yo diría puntos críticos, porque eh, para asegurar que un punto es mínimo local o máximo local, tenemos que igual revisar las condiciones de segundo orden. Entonces, tenemos esta condición, que si nosotros la imponemos sobre una función, derivamos igualamos a cero, podemos obtener todos los puntos que son puntos críticos de ella. Y aquí abajo puse esta advertencia que dice como si x asterisco cumple que el gradiente de la función evaluada en este punto de x asterisco igual a 0, solo se puede concluir que el punto es al final un candidato a óptimo. Se requieren otras condiciones, ya sea de segundo orden y o de convexidad, para asegurar que este punto es óptimo local y o global del problema. Pero también tenemos un lado bueno que sabemos que si una función es convexa, como les decía, los problemas convexos son particularmente interesantes ya que nos permiten asegurar esta condición de, de optimalidad global. Si f es convexa y x asterisco satisface la condición de primer orden, que es que la derivada de la función evaluada en ese punto o el gradiente de la función evaluada en ese punto es igual a cero, entonces x asterisco es óptimo local y global del problema de optimización y ahí estaríamos ganando. Ya, vamos con la primera pregunta. El problema nos dice probar que para una función f que va de un conjunto D a R y es convexa, dado un A en los reales, sus conjuntos o curvas de nivel definidos por L sub A de f igual a x en el dominio de la función tal que la función es menor o igual a la constante A, son convexos. Entonces, ¿qué queremos probar y qué vamos a utilizar? Al final esta es una demostración un poquito para aplicar los conceptos de convexidad tanto en funciones como en conjunto. Dice que para una función convexa, o sea, sabemos que nuestra función es convexa, dado un valor A, queremos probar que este conjunto de acá, para cualquiera, básicamente, es convexo. O sea, sabemos que una función es convexa y queremos probar que un conjunto es convexo. Y como ya sabemos eso, aquí está marcado para una función convexa, es un conjunto de nivel, que es un conjunto que queremos demostrar que es convexo. Utilizamos una función convexa, cumple que si evaluamos la función en la combinación lineal, la combinación de sus imágenes va a ser mayor o igual que la función evaluada en esta combinación. Y además un conjunto convexo cumple que para tanto x1 como x2 en el conjunto, la combinación lineal de estos puntos dentro del conjunto también va a pertenecer al conjunto. Entonces aquí está la hipótesis, esto es lo que utilizamos y esto es lo que queremos demostrar un poquito como para refrescar la memoria de cuando hacíamos demostraciones en cursos pasados. Bueno, sean x, y perteneciente al conjunto de nivel, lambda, una escalar entre 0 y 1, para z, que vendría siendo la combinación lineal de estos dos puntos, lambda x más 1 menos lambda y, dado que f es una combinación convexa, se va a cumplir que si evaluamos f en esta combinación convexa, se cumple al final la propiedad de convexidad, que es lo que está acá con el tema de las imágenes y que al final es lo que
lo que cumple una función convexa y es lo que sabemos como hipótesis. Entonces, lo que queremos demostrar ahora es que los conjuntos de nivel definidos por esta expresión, tal que la función siempre es menor o igual a un valor a, son convexos. ¿Cómo demostramos eso? Queremos demostrar al final que la combinación también está, la combinación lineal de estos dos puntos también está dentro del conjunto. ¿Y cómo llegamos a eso? A que f de z va a ser menor o igual a a, ya que eso va a hacer que la combinación lineal de los dos puntos que están en el conjunto también esté dentro del conjunto, porque va a cumplir esta propiedad de acá, que es cómo está definido el conjunto. Entonces, sabemos que x e y pertenecen al conjunto y que además, como pertenecen al conjunto, van a cumplir que f de x va a ser menor o igual a y que f de y va a ser menor o igual a. Entonces, es directo prácticamente que podemos acotar superiormente f de x y f de y por a. Y tenemos esta desigualdad acá, que si la resolvemos, al final tenemos lambda por a más 1 menos lambda por a, y eso si lo desarrollamos un poquito es igual a, al final llegamos a que f de z es menor o igual a a, porque fuimos acotando el f de z, que al final es evaluar la función de nuestra combinación convexa z, de tal forma que se llega a que f de z es menor o igual a a. O sea, a partir de la combinación convexa z, que es como lo que utilizamos para demostrar, y aparte la hipótesis de que sabemos de que f es una combinación convexa, llegamos a que la combinación de estos dos puntos que está dentro del conjunto a nivel también está dentro del conjunto a nivel. Entonces, se concluye que los conjuntos de nivel definidos por L sub A también es un conjunto convexo, ya que la combinación convexa de dos puntos dentro de él, particularmente X e Y, también es convexa, ya que como fuimos desarrollando acá, la combinación convexa que definimos como Z, la evaluamos, cumple las hipótesis para la función, y luego se llega a que la combinación convexa cumple la propiedad del conjunto, que es que f de z o para cualquier x en el conjunto sea menor o igual a a. Y eso, ahí está un poco esta demostración cortita, que es más que nada para soltar la mano en términos de lo que son las definiciones más puras de lo que es convexidad. Y ahora se nos pide demostrar lo mismo, pero para una función ya como definida de por sí, que es x logaritmo x, que también es una función convexa. Y en este caso es un poco desarrollar prácticamente lo mismo, pero para que quizá a ustedes les quede más claro la parte A y que a partir de ello puedan como entender cuáles son las suposiciones, no suposiciones, sino que las hipótesis que se toman y cómo estas se aplican para obtener que un conjunto es convexo. Se obtiene esto, así que démosle ahora con x logaritmo x. Se tiene, en este caso, el conjunto de nivel de g está dado por esta expresión, o sea, son los x en d, que es el dominio de la función, tal que x logaritmo de x, que es nuestra función g, va a ser menor o igual a, que es la constante a que definimos anteriormente, que es un valor real. Aplicando la misma lógica, dado que g de x es convexa, nuestro g de x de acá, sean x e y puntos pertenecientes al conjunto de nivel que a la vez pertenecen al dominio de la función, lambda un valor real entre 0 y 1, para z, que es la combinación convexa de estos dos puntos que pertenecen al conjunto y a la vez al dominio de la función, se cumple que si evaluamos la función en la combinación convexa, se cumple la propiedad de convexidad, y además como g de x, esta función que tenemos acá la podemos evaluar directamente, y se obtiene que x, para g de x, x logaritmo de x, para g de y logaritmo de y, y se obtiene este valor. Bueno, y con esto, ahí avanza, claro. Y aquí tenemos, al final ocurre exactamente lo mismo que en el caso anterior. Como x e y están en el conjunto de nivel, podemos acotar directamente por a, tanto el x logaritmo de x, el y logaritmo de y aquí nos queda una expresión tal que g de z va a ser menor o igual a lambda por a más 1 menos lambda por a, porque ambas funciones como evaluadas en x y en y cumplen lo mismo, se obtiene que g de z va a ser menor o igual a y por ende también se cumple lo mismo, que es que el conjunto de nivel es convexo, ya que la combinación convexa de dos puntos dentro del conjunto de nivel también es convexa. Y claro, aquí dice también para este caso, el conjunto nivel de G es un conjunto convexo, ya que la combinación convexa de dos puntos dentro de él también es convexa, y como se pudo ver en A, para cualquier función convexa, su conjunto de nivel es convexo. Y ahora ya un poquito
a lo que es aplicar las condiciones, particularmente la condición de segundo orden. Queremos determinar si la función f1 de x igual a esa expresión larga que está ahí es convexa. ¿Con qué condición al final se puede determinar si una función es convexa? Y si la función es diferenciable, hay dos posibles condiciones que se pueden usar. Y como ya vimos, tenemos la condición de primer orden, que es esta que está acá, o sea que f evaluada en y va a ser mayor o igual a que la función evaluada en x más el gradiente de la función por y menos x, que al final es trazar como una recta sobre el punto. Pero eso tiene que cumplir para todo el dominio. Entonces un poco complejo de operar. Y por otra parte tenemos la condición de segundo orden, que ya nos permite trabajar sobre el hessiano, el hessiano, la derivada del gradiente o la segunda derivada de la función, que tiene que ser semidefinida positiva al menos para ser convexa. Y claro, aquí la condición de primer orden un poco representa este emoji porque nos sirve, pero no tanto. Pero la condición de segundo orden sí, porque ya podemos un poco generalizar sobre las derivadas, más así las funciones diferenciables, ya podemos explorar bien esas condiciones. Entonces, yendo un poco ya con la resolución, para determinar la convexidad de esta función, ya que es diferenciable dos veces, se debe determinar cómo está definido el hessiano de esta función. En primer lugar, se obtiene el gradiente, que es la primera derivada, la derivada parcial sobre cada una de las variables de la función, y se obtiene acá el gradiente. Me imagino que se acordarán un poco de cómo derivar funciones, es ir viendo aquí la derivada como componente por componente y derivarla respecto a cada variable de la función x, que en este caso son x1, x2 y x3. Luego, ya tenemos la primera derivada, calculamos la segunda o el hessiano, que vendría siendo en este caso la matriz hessiana, ya que la función es una función que va de R3 a R. En la diagonal van las segundas derivadas respecto a la misma variable y en las filas y en las columnas van después las derivadas cruzadas. Recordar que el hessiano al final es una matriz simétrica, entonces si calculan solamente el triángulo inferior, después como el traspuesto para el triángulo superior y así. Eso obviamente en CBB se veían como las condiciones más matemático-teóricas de cuando uno podía hacer como eso de que las derivadas cruzadas eran iguales, pero en general para funciones continuas y diferenciables siempre se cumple. Así que obtenemos el hessiano, pero ya calculamos el hessiano, pero ahora tenemos que ver cómo está definido. Y aquí nos dice, para determinar la convexidad de una función se debe recordar que una función es convexa si su matriz hessiana es al menos semidefinida positiva, es decir, se cumple esta cosa acá, que es como tomar este mayor o igual, pero un poco curvo, que nos dice que es semidefinido positivo. Y para verificar la definición de una matriz, se puede hacer a través del cálculo de los valores propios, teniendo en consideración el siguiente criterio, que es este que está acá. Si todos los valores propios lambda sub i son mayores o iguales que 0, la matriz hessiana es semidefinida positiva. Particularmente, si todos los valores son mayores que 0, la matriz es definida positiva. Entonces, vamos siguiendo ese camino. Aquí están bien marcados. Y como no nos queda otra, calculamos los valores propios de nuestro hessiano, que al final tampoco es tan complicado porque es una matriz de 3×3, entonces aún podemos calcular el determinante de lo que es esa función, porque es lo que necesitamos para obtener los valores. Bueno, y con esto, ahí está. Para calcular los valores propios, al final imponemos que el determinante de la matriz hessiana menos lambda por i va a ser igual a 0, que al final necesitamos despejar estos lambda para obtener los valores propios, que al final esos lambda son los valores propios de esta matriz que estamos trabajando. Entonces tenemos aquí el determinante, lo igualamos a 0. Aquí calculamos el determinante con los subdeterminantes de cada, asociados como a cada componente principal. Ustedes quizás tendrán otra estrategia para poder calcular como los determinantes, pero al final es calcular un determinante de una matriz de 3×3, con lo que se obtiene aquí desarrollando la matemática, haciendo las multiplicaciones, sumando, restando y operando en la matraca. Se obtiene esta ecuación de acá abajo, que es menos lambda cubo más 8 lambda cuadrado menos 9 lambda menos 18, que está impuesta igual a 0, ya que la tenemos que despejar para obtener nuestros lambda. Esta expresión la podemos factorizar con estas expresiones que conocemos para factorizar
cubos y obtenemos los valores propios, que vienen siendo los lambda que hacen cero esta expresión, y particularmente obtenemos lambda 1 igual a menos 1, lambda 2 igual a 3 y lambda 3 igual a 6. Esto nos dice que la función no es convexa. ¿Por qué no es convexa? Porque tenemos un valor propio negativo y por ende no se cumple que la matriz hessiana es semidefinida positiva. Y por ende, la función no es convexa, como dice acá. Los valores propios no son todos positivos o cero. La matriz no es ni definida ni semidefinida positiva, por lo que la función que está acá no es una función convexa. Bueno, y ahora en la P4 vamos a revisar un poco lo que son las condiciones de optimalidad, particularmente la condición de primer orden, que también la revisamos anteriormente en el resumen. Bueno, la P1 y la P1, o sea, P4.1 y P4.2 son preguntas más bien cortitas, que es como un poco para ejemplificar cómo usar directamente estas condiciones y cómo no siempre nos van a servir. Bueno, nos dice, considera el siguiente problema de optimización sin restricciones, encuentre los puntos críticos X asterisco y comente respecto a la naturaleza de esto. Tenemos esta función que queremos optimizar al final, la función que queremos minimizar, una función cuadrática de dos variables. Y para al final encontrar los puntos críticos, aplicamos la condición necesaria de primer orden, que es la que vimos, que al final es derivar igualar a cero. Un punto crítico X asterisco es tal que cumple que el gradiente de la función evaluada en este punto es cero. Esto no asegura, eso sí, que sea óptimo local y o global del problema y se requieren otras condiciones o también un análisis de la naturaleza de la función. Entonces, particularmente la convexidad, aquí podemos ver un spoiler. Si una función es convexa y se tiene un punto crítico a través de la condición necesaria de primer orden, que vendría siendo esta condición, entonces el punto es óptimo global, o sea, local y global del problema. Bueno, para encontrar los óptimos o los puntos críticos, revisamos lo que es la condición de primer orden, que vendría siendo derivar, sacar el gradiente e igualar a cero. Lo que corresponde a calcular el gradiente, aquí derivamos respecto a x1, bajamos el exponente, restamos 1 y se obtiene esto. Lo mismo con la segunda parte, y es igual a 0. Entonces aquí es directo que podemos despejar x1 y x2 y obtenemos el punto candidato a punto crítico, que vendría siendo 3, menos 4. Pero no podemos asegurar que este punto sea un óptimo global o local del problema, ya que no hemos analizado respecto a la convexidad de la función o la condición de segundo orden, que ya esa es más poderosa y nos permite concluir directamente sobre si un punto es máximo o mínimo local. Bueno, para esta función particularmente es directo corroborar que este punto crítico es tanto mínimo local como global, ya que la función objetivo, primero, está acotada por 0, ya que siempre va a ser positiva o igual a 0, ya que es la suma de dos cuadrados. Y además es una función convexa por materia de cálculo diferencial, de intro al cálculo, hasta muchas veces quizás esto se ve en el colegio, que una función cuadrática es convexa, porque es una curva convexa o cóncava. Y es directo corroborar que este punto crítico es tanto mínimo local como global, ya que la función está acotada por 0. Y particularmente, si evaluamos la función en este punto crítico, 3, menos 4, nos obtenemos que la función evaluada en este punto es 0. Entonces, es claro que este punto es el mínimo local y global y por ende el óptimo. Así que este es un poco un problema para entender así directamente cuándo usar las condiciones, de qué nos sirven y un poco quizás las limitaciones, pues hasta dónde podemos llegar con esto. Vamos con la pregunta 4.2, que es un poco parecida, pero igual un poco distinta. Dice, considera el siguiente problema de optimización sin restricciones. Analice los óptimos. En este caso, seguimos el mismo procedimiento. Al final tenemos una función que también es de dos variables, entonces, ¿qué nos queda para seguir? Calcular el gradiente, igualarlo a 0. Pero en este caso, sacamos el gradiente y nos da dos valores que ya no dependen de x e y. Uy, aquí tengo un typo. Esto debería decir x1, x2, sorry. Pero básicamente, el gradiente son dos valores. Entonces no los podemos igualar a 0. Al final sería es una contradicción. Y por ende, aquí pongo los ojitos porque no podemos como igualar a 0 y despejar x y llegar a un punto crítico, que al final es como lo que haríamos un poco
mecánicamente. Entonces hay que detenerse quizá un poco a pensar. Y es claro que, por lo que dice aquí, no se puede imponer la condición que el gradiente sea igual a cero, de forma que no es posible obtener puntos críticos, dado que el problema no tiene punto estacionario, es decir, puntos que estén como en una convexidad, en una concavidad, por lo que no existe un mínimo. Más aún, el problema es no acotado, ya que se puede ver como un plano, entonces no va a tener un óptimo, así un punto en el que se minimice o maximice la función. Así que es importante recalcar que la condición de primer orden puede ser muy útil para encontrar óptimos, pero no siempre nos entrega exactamente lo que buscamos, que en este caso nosotros buscábamos minimizar la función, pero llegamos a que la función no tenía mínimo, porque es no acotada. Así que eso con este problemita corto, que es más que nada para ilustrar un poco también las limitaciones de lo que es la condición de primer orden y que puede muchas veces llegarse a esto por una función eh, que no nos permite seguir más allá. Al final, las funciones objetivos lineales como esta pueden ser todas las funciones objetivos que están dentro de un problema eh, de optimización como los que se vieron en la primera parte del curso. Entonces, no es como llegar a tomar esa función e igualarla a cero porque vamos a llegar a esto, que es lo que pasa, y no podemos encontrar el óptimo de esa forma. Y por eso hay otros métodos como simplex que nos permiten encontrar iterativamente los valores óptimos. Y ahora vamos ya para aplicar bien lo que es la condición de primer orden, derivar y todo eso con la pregunta 4.3. Nos dice, considera la función f que va de U, de su dominio, que es un subconjunto de R2 a R, donde este conjunto U está definido aquí explícitamente por todos los pares ordenados de R2, tal que X e Y son mayores a 0, de forma que nuestra función acá no se indefine nunca. Definida por f de x, y igual a xy más 1 partido por xy. Nos piden en la parte A estudiar las condiciones necesarias de optimalidad para la función f. ¿Aparecerá un spoiler? Sí, aparecerá un spoiler, una ayudita. Y como les he venido recordando a lo largo de esta parte del video, la condición necesaria de primer orden es tal que un punto crítico asterisco, x asterisco, es tal que cumple que la función evaluada, o sea, que el gradiente de la función evaluada en este punto es igual a cero, y esto no asegura que sea óptimo global y o local del problema, y se requiere analizar otras condiciones. Entonces, revisamos al final la condición de primer orden, que vendría siendo derivar la función igualar a cero para obtener los puntos críticos, y esto es esto. Aquí obtenemos el gradiente de la función, con lo que en principio podríamos despejar x e y para obtener puntos críticos. Pero pasa que no se obtiene un xy explícito, así un par ordenado x, y que sea punto crítico, sino que van a ser todos los puntos tales que su producto es 1. Es decir, por ejemplo, 1,1, 1, y medio, 1 medio, 2, 1, un tercio, 1 y así. Entonces van a ser todos los puntos que cumplen esta condición. Al final, con la condición de primer orden, vamos a poder obtener una condición para los puntos críticos, pero no necesariamente un punto como fijo, así como que diga 1,14 es un punto crítico, sino que aquí obtenemos una condición para los puntos y que es igual de válido, solo que quizá es un poco más complejo de interpretar. Pero eso, o sea, en este caso, luego como x, y pertenecen al dominio, entonces la condición de primer orden se va a cumplir si y solo si el producto de las dos componentes del punto es igual a 1, es decir, solo los puntos x, y en U, tal que el producto de sus componentes es 1, son puntos críticos, que al final esta es la condición necesaria de optimalidad para la función f. O sea, todos los puntos que cumplen dicha condición cumplen la condición necesaria de optimalidad para ser potencialmente un óptimo local y o global. Luego nos dice la B, que es un poco seguir la línea del resultado anterior, muestre que el conjunto de puntos H, definido por los pares ordenados x, y, tal que xy es igual a 1, son mínimos globales de f. ¿Cómo, cómo llegamos a esto? Solo utilizando la condición de primer orden. ¿Cómo podemos demostrar esto? Solo utilizando la condición de primer orden y la función en sí. Recordamos que un mínimo global, una solución factible, x asterisco, es un mínimo global si la función evaluada en este punto, en este caso vamos a tener un conjunto de puntos h, son x asterisco, y asterisco,
cumplen que la función evaluada en ese punto siempre es menor o igual que la función para cualquier otro punto dentro del dominio. Aquí viene un poco de trabajo matemático, de entender un poco la función y que nos dice, reagrupando la expresión de la función f de x, y reordenando, aquí tenemos la expresión original, si multiplicamos acá por el mínimo común múltiplo, aquí obtenemos x cuadrado y cuadrado, obtenemos una expresión fraccionaria y a la vez se puede como completar el cuadrado de binomio y obtenemos una expresión que está acotada por 2. Pero a ver, ¿cómo está acotada por 2? O sea, como sabemos, como pudimos obtener acá, esta expresión es equivalente. Lo único que hicimos acá es como separar este 2 para un poco tener un valor numérico sobre el cual basarnos. Considerando que queremos mostrar que el conjunto de puntos h, x igual a 1 y que además sabemos que nuestros x e y son mayores o iguales a 0, ya que nuestro conjunto U está definido de esa forma, llegamos a que esto siempre va a ser mayor o igual a 2. Como podemos observar acá, esta expresión nunca se va a hacer indefinida a lo más. O sea, puede llegar a ser 0 en el caso de que x e y sean 1. O sea, en que el producto de x y sea 1, ya que esto de acá abajo va a ser 1, va a ser 1, esto se va a hacer 0. Entonces esta función sí o sí va a quedar acotada como mínimo por 2. Espero que se entienda eso. Pero es básicamente para mostrar de forma explícita que los puntos x, y que cumplen x igual a 1 van a ser mayor o iguales a 2, porque si evaluamos acá, este va a ser como el valor mínimo, o sea, nada puede como hacer esto negativo, ya que x e y son positivos, el producto va a ser positivo, y por ende, esto siempre va a ser positivo, por lo que a lo más puede ser 0. Entonces esto siempre va a estar acotado por 2. Y reemplazando los puntos críticos, que son el conjunto de puntos h, tal que x por y es igual a 1, se obtiene que la expresión se hace 0, la expresión que depende de x y y se hace 0, y que además eh, esto es igual a 2, por ende se llega a la cota inferior de la función y por ende son mínimos globales, ya que al evaluar la función en cualquier otro punto siempre va a ser mayor o igual que este valor. Como recordamos acá, los puntos críticos son tales que la función evaluada en ese punto siempre es menor o igual que la función evaluada en cualquier otro punto y es exactamente lo que se cumple acá, ya que si evaluamos la función siempre va a ser igual a 2, que es el valor mínimo que puede tomar. De manera que los puntos críticos corresponden a mínimos globales, ya que al evaluarlos en la función, esto toma el valor mínimo posible para todo x, y punto crítico. Espero que se entienda, si no, me escriben o pueden revisar también la pauta, que ahí está también explicitado todo el cálculo. Y para la parte C, aquí debería decir C. Sí, me equivoqué ahí. Bueno, debería decir C. Nos dice, considere ahora la función g de x, y igual a f de x, y más x menos a al cuadrado. Estudia la condición necesaria de optimalidad para g en función de a en los reales. Entonces vamos a tener nuestra función f de x, y, que es la que teníamos definida anteriormente acá. Y ahora le sumamos una otra expresión que depende de x y también de a, donde a es una constante. Nuevamente aplicamos la condición necesaria de optimalidad, que es la condición de primer orden, derivamos, obtenemos esto de acá. La primera parte son las mismas derivadas que obtuvimos antes, al final es solamente derivar esto, añadir el 2x menos 1, que es derivar esta expresión de acá. Imponiendo la condición de primer orden, tal que el gradiente es igual a 0, se va a obtener que estos satisfacen esto, o sea, que x cuadrado y cuadrado es igual a 1 y que además esta expresión va a ser igual a 0. Desarrollándola, un poco reemplazando esto acá arriba, despejando los valores de x y de a, se va a obtener que los puntos críticos, tales que se cumple la condición necesaria de optimalidad, son los que nos dan x igual a a y x y igual a 1. Entonces, si a es mayor o igual a 0, la función g va a poseer un único punto crítico en a, 1 sobre a, ya que
aquí es directo que x es igual a, y si aquí despejamos y, nos queda y igual a 1 sobre x, y como x es igual a 1 sobre a. Pero esto solo se va a cumplir si x es, o sea, si a es mayor o igual a 0, ya que en el conjunto del dominio de la función f se nos pide que los x sean mayores a 0. Como se recuerda acá, debemos recordar el dominio de la función, entonces, si a es mayor a 0, no tenemos problema, la función g va a poseer un único punto crítico en a, 1 sobre a, mientras que si a es menor o igual a 0, g no va a poseer puntos críticos, ya que el a no va a estar dentro del dominio de la función y por ende no va a permitir que obtengamos una expresión válida para x y para y, ya que va a ser un valor negativo. Entonces, aquí recordar esto, y el punto crítico va a ser este, solo si a es mayor a 0. Así que con esto terminamos el auxiliar. Espero haya quedado la mayoría de los conceptos claros, se haya entendido. Y cualquier duda, pregunta, consulta, comentario, cualquier cosa, error, typo, lo que sea, lo pueden subir por el foro, escribir en el foro o enviarme un correo a mí, o si tienen dudas respecto a los otros auxiliares, también escribirles al Alonso, al Rodrigo. Así que eso, espero haya quedado todo claro y nos estamos viendo. Un saludo y chao, chao.